Hay un dolor silencioso en el alma que no nace de la carencia sino de la desconexión. Un susurro en la quietud que pregunta, ¿por qué parece que falta algo, aun cuando hago todo lo correcto? Medito cada día, visualizo con esmero, repito afirmaciones y trato de mantener mi vibración en lo más alto posible. Y sin embargo, en lo más profundo, aparece una pregunta que persigue como una sombra. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué todavía siento que espero que algo venga a salvarme, a moverme, a reparar lo que dentro de mí parece incompleto? Desde pequeños nos enseñaron a mirar hacia arriba, a imaginar a Dios en el cielo, en un reino distante, en un poder que está fuera de nosotros, observando, juzgando, decidiendo cuándo y si estamos listos. Esa programación se incrustó en lo más hondo de nuestro inconsciente. Incluso ahora, después de despertares, de estudios espirituales, de trabajos internos intensos, todavía queda un rastro de aquella antigua creencia. Una idea sutil pero persistente, que existe algo por encima de nosotros que debemos ganar, que debemos demostrar nuestra valía antes de ser dignos de recibir lo divino. Pero aquí está la paradoja que dobla la realidad. Es justamente esa búsqueda la que te separa. Es precisamente ese esfuerzo el que distorsiona tu señal. Porque Dios no está allá arriba. Dios no está fuera de ti. Dios no espera ser invocado ni complacido. Dios no está mirando desde lejos. Dios está presenciando a través de ti, respirando contigo, latiendo en tu sangre, brillando en tus ojos. No está separado de ti. No es superior a ti. Está entretejido en tu propio ser como la luz en el tejido del espacio. Y en el instante en que dejas de perseguir, lo sientes. Ese suspiro sagrado, esa quietud santa, ese espacio donde ya no hay nada que obtener, solo algo que recordar. Porque la razón por la que no ha funcionado no es porque hayas fracasado, sino porque has intentado alcanzar algo que jamás estuvo lejos. Has intentado volverte digno de lo que ya eres. Es como colocarse frente a un espejo y rogar a tu reflejo que aparezca. Preguntarte por qué no se manifiesta cuando aún no has mirado. La frecuencia del control distorsiona la imagen. Añade interferencia al campo. Le dice a tu sistema nervioso, no estoy a salvo si no estoy al mando, pero no estás aquí para gestionar el misterio. Estás aquí para fundirte con él. Porque cuando aprietas, bloqueas. Cuando te esfuerzas demasiado, te fragmentas. Cuando esperas, te separas. La señal verdadera es la coherencia, y la coherencia no proviene del esfuerzo, sino de la encarnación. Ocurre cuando tus pensamientos, tus emociones, tu respiración, tus creencias y hasta tus células vibran en una misma frecuencia. Y esa frecuencia no es querer, no es intentar, no es convencer, es saber. Saber que no eres un cuerpo tratando de encontrar a Dios. Eres Dios soñándose a sí mismo dentro de un cuerpo, recordando su propia infinitud a través de tu anhelo, de tu dolor y de tu despertar. Y entonces la pregunta no es ¿cómo llego allí? La verdadera pregunta es ¿puedo dejar de fingir que no estoy ya en casa? ¿Puedes dejar de representar la divinidad y empezar a encarnarla? No con grandilocuencia ni con arrogancia, sino con una certeza silenciosa, con el poder tranquilo de una montaña que conoce su forma, con la autoridad suave de un árbol que no apresura su florecimiento porque confía en su ritmo natural. Porque la manifestación no surge de la necesidad, se expande desde la resonancia, desde la frecuencia encarnada de un ser que recuerda. No estoy aquí para perseguir, estoy aquí para canalizar. No estoy aquí para ganar méritos, estoy aquí para expresar. No estoy aquí para convertirme en algo que no soy. Estoy aquí para ser. Y en ese estado de ser Dios deja de estar separado. El cielo deja de sentirse distante. El campo deja de parecer externo. Todo está aquí, dentro de tu pecho, en el espacio entre tus pensamientos, en el pulso silencioso detrás de cada respiración. Nunca estuviste destinado a alcanzar la luz. Estuviste destinado a recordar que ya lo eres. Hay un momento, muchas veces en el silencio después de la tormenta,
cuando todo lo que intentaste no logró forzar el cambio, en el que algo más profundo comienza a abrirse. No es ruidoso, no es repentino, es un colapso suave, una rendición. No la clase de rendición que se da por vencida, sino aquella que se entrega. Dejas de esforzarte, aunque sea por un instante. Dejas de reparar compulsivamente. Dejas de pedir señales con los puños apretados y comienzas a respirar como si la respuesta ya estuviera aquí. Porque lo está. El control es una estrategia de supervivencia. Le dice a tu sistema nervioso, si no lo sostengo todo, me desmoronaré. Pero ¿y si desmoronarse fuera el único camino verdadero? ¿Y si el deshilarse fuera sagrado? ¿Y si la versión de ti que cree que debe gestionar cada detalle fuera precisamente la que bloquea los milagros que tanto suplicas? No manifiestas lo que manipulas, manifiestas lo que magnetizas. Y la magnetización no se trata de fuerza, sino de frecuencia. Se trata de volverte un canal claro, no un transmisor ruidoso. La energía que emites no está determinada únicamente por tus palabras, tus rituales o tus intenciones. Está moldeada por la calidad de tu estado interno. ¿Por qué tan seguro se siente tu cuerpo para recibir? ¿Por qué tan profundo es tu nivel de confianza en el proceso? ¿Por qué tan dispuesto estás a sentir, sin escapar? Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos enredamos, porque no se trata solo de creencias, se trata de identidad. Si aún crees que eres un ser separado, que ruega al universo por favores, ningún número infinito de tableros de visión ni de mantras logrará anular la señal de indignidad que vibra debajo de tu piel. El campo responde a lo que eres, no a lo que deseas. Escucha tu encarnación, no tu representación. Por eso el trabajo no es gritar más fuerte al cielo, el trabajo es suavizarse en coherencia. Alinear tu respiración, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tus células, en una frecuencia estable y unificada que declare, ya soy uno con el campo. No estoy invocando a Dios, estoy recordando que soy Él, no como jerarquía, sino como esencia, como la fuente hecha forma, como la ola recordando que es el océano. Imagina esto, una flor no florece esforzándose más, florece porque las condiciones internas y externas permiten que la inteligencia natural se despliegue. No hay súplicas, no hay prisas, no hay necesidad de convencer, solo presencia, solo coherencia, solo confianza en el patrón que siempre estuvo codificado dentro de la semilla. Tú eres esa semilla, y tu manifestación no es una recompensa, es un reflejo. No refleja tu esfuerzo, sino tu seguridad energética, tu rendición, tu alineación. Porque la coherencia es claridad, y la claridad provoca colapso. El tiempo colapsa, los obstáculos colapsan, la separación colapsa. No porque empujaste, sino porque te convertiste en la señal de tú ya soy. Cuando dejas de intentar volverte divino y empiezas a expresar tu divinidad en cada respiración, algo se enciende. El exterior deja de sentirse como resistencia y comienza a moverse como reflejo. La vida te espeja, no para ponerte a prueba, sino para enseñarte, para mostrarte dónde aún estás fragmentado, dónde aún dudas, dónde todavía entregas tu poder a un Dios del cielo que nunca estuvo allá afuera. No estás manifestando desde afuera hacia adentro, estás proyectando desde adentro hacia afuera. Tu estado es el lente, tu encarnación es el proyector. Tu línea de tiempo no está esperándote en alguna esquina distante, está aguardando a que resuenes con ella. Este es el giro sagrado, no más hacer, más recordar, no más controlar, más coherencia, no más pedir, más ser. Y en ese ser, en esa respiración constante de presencia, el campo responde, no con demora, sino con inmediatez. Porque ahora ya no estás solicitando la realidad, la estás irradiando. Hay una ternura que surge cuando dejas de fingir, cuando sueltas la máscara del control y dejas que tu corazón tiemble abierto. Y eso no es debilidad, es poder. El tipo de poder que no necesita demostrarse, el que no grita, no lucha, no se desgasta, simplemente es, y en ese instante,
ese inhalar quieto y sereno, recuerdas, Dios nunca estuvo ausente, solo fue mal ubicado, oculto detrás del velo del esfuerzo, enterrado bajo el ruido de la búsqueda, apagado por la necesidad de ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente espiritual, lo suficientemente evolucionado como para merecer lo que ya era tuyo desde siempre. Heredamos tanta distorsión de la religión, de la sociedad, de la supervivencia. Aprendemos a separar lo sagrado de lo humano, a creer en un Dios externo, vigilante, juez, que decide desde lejos, y así, incluso al despertar, cargamos fragmentos de esa historia. Manifestamos con presión, oramos con desesperación, pedimos al universo que intervenga como si fuera una fuerza distante, en vez de reconocerlo como la frecuencia viva que late en nuestro pecho. Pero el efecto del observador lo cambia todo. El momento en que te observas a ti mismo como fuente y no como buscador, tu señal se afina, tu campo se estabiliza, tu realidad se mueve. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque dejaste de separarte de él. Todo lo que tocas se vuelve parte del campo. Cada pensamiento, cada respiración, cada emoción es una vibración tejida en la misma tela cuántica de la existencia. Y cuando esas vibraciones se contradicen, cuando tus palabras dicen «yo creo», pero tu cuerpo murmura «tengo miedo», la señal se fragmenta. La manifestación se retrasa, no como castigo, sino como precisión, porque el campo solo puede reflejar lo que está en coherencia. Por eso, el camino no es empujar más fuerte. El camino es afinarte. Es llevar todo tu ser a un acuerdo vibracional. Es dejar que tu identidad coincida con la línea de tiempo que deseas, porque eso es lo que provoca el colapso de la distancia. Cuando el yo y la realidad dejan de ser dos cosas separadas. Cuando el deseo ya no es algo a lo que alcanzas, sino algo que recuerdas que siempre fuiste. Piensa en la última vez que realmente soltaste. No cuando te rendiste en resignación, sino cuando te entregaste en confianza. Tal vez fue en medio de una ruptura, en un instante de duelo, o en un momento de asombro frente a la naturaleza que silencia todo esfuerzo. Y en esa quietud, ¿acaso no sentiste que algo se ablandaba dentro de ti? ¿Que una puerta invisible se abría sin esfuerzo? Ese es el umbral. Ese es el punto de acceso. El sistema nervioso desarmado. El corazón y el cerebro en coherencia. La frecuencia sin fracturas. Porque Dios no llega a través de la actuación. Dios se revela a través de la presencia. La pregunta nunca es ¿por qué no está aquí todavía? La pregunta real es ¿dónde sigo fingiendo que no estoy ya completo? Porque en el instante en que dejas de necesitar, comienzas a recibir. No porque te hayas desapegado fríamente, sino porque recordaste. Porque entendiste que la necesidad es la frecuencia de la separación, mientras que la seguridad es la frecuencia de la encarnación. No estás manifestando tus deseos como si fueran premios. Estás recordando la versión de ti que ya los vive. Estás colapsando el tiempo al colapsar la identidad, cambiando de quiero a soy, no como un eslogan vacío, sino como una realidad sentida, como un saber profundo, grabado en cada célula. Y ese saber no nace de las palabras, nace de la vibración, de la coherencia, de convertirte en el campo que antes perseguías, porque no atraes lo que deseas, atraes lo que emites como señal. Así que deja que tu señal sea verdad, que sea plenitud, que sea suficiencia, que sea ese zumbido sereno e inquebrantable de la divinidad hecha carne. Y cuando vives desde ese lugar, cuando cada gesto, cada pensamiento, cada respiración vibra en esa frecuencia, la realidad no tiene otra opción que encontrarte allí. Hay una ironía sagrada en este viaje. Pasamos tanto tiempo intentando alcanzar lo divino, solo para descubrir que nunca fue un destino. Fue un recordar, un regresar, una inversión del olvido. Y ese olvido no fue tu culpa, fue parte del diseño, parte del velo humano, de la necesaria amnesia que hace que el recordar tenga sentido. Porque dime, ¿qué poder tendría recordar
algo que nunca olvidaste. ¿Qué transformación podrían hacer si nunca hubieras perdido el rumbo para luego reencontrarte? Ese es el verdadero misterio de la encarnación. Ya eres lo que buscas, pero el proceso de convertirse sigue siendo sagrado. No porque te haga más, sino porque te hace consciente. Porque disuelve las capas de ilusión, las máscaras de carencia, de separación, de todavía no, hasta que lo único que queda es la presencia radiante y desnuda de lo divino, siendo tú, no arriba, no allá afuera, dentro. Y lo dentro no es algo abstracto, no es un concepto para entender con la mente, es una frecuencia para habitar con el cuerpo, está en la manera en que tu pecho se expande cuando respiras sin rigidez, está en el silencio entre pensamientos cuando tu mente por fin deja de correr. Está en el peso real de tus pies sobre la tierra cuando decides no escapar de ti, sino estar aquí, plenamente, ahora. Porque Dios no te encuentra en el esfuerzo. Dios te encuentra en la quietud, no en el intento desesperado, sino en la confianza serena. Déjate sentir eso. ¿Qué pasaría si no necesitaras convencer a la realidad de tu valor? ¿Qué pasaría si tu valor fuera la base y no la meta? Y si nunca hubieras estado destinado a escalar una escalera espiritual, sino simplemente a desplegarte en la verdad de lo que ya eres. Aquí está el verdadero giro, el que la mayoría pasa por alto. La encarnación no trata de volverte mejor, trata de volverte más claro, más limpio en tu frecuencia, más coherente en tu señal, para que tu mundo interior deje de contradecirse, para que tu energía hable un solo mensaje, en lugar de 20 mezclados, y es entonces cuando las líneas de tiempo colapsan, cuando las sincronicidades aparecen como susurros de tu yo futuro, cuando las manifestaciones llegan, no como recompensas retrasadas, sino como reflejos inmediatos, no pospuestas, no negadas, simplemente entregadas en alineación con tu disposición a recibir. Y la disposición no es prisa, no es urgencia, no es perfección, es seguridad en tu sistema nervioso, es congruencia emocional, es la capacidad de sostener aquello que dices desear sin retroceder, sin cuestionar si mereces tenerlo. ¿Quieres amor, pero se siente tu cuerpo seguro en la intimidad? ¿Quieres abundancia, pero tu identidad todavía abraza la carencia como si fuera una medalla de lucha? ¿Quieres propósito, pero estás dispuesto a ser visto, a ser vulnerable, a permitir que tu esencia guíe en vez de tu estrategia? Estas son las preguntas profundas, las que la mayoría de enseñanzas sobre manifestación no tocan, porque no venden, porque no son rápidas, pero son las verdaderas. Y cuando te pones real, cuando te sientas con la verdad de donde aún estás fragmentado, no te avergüenzas de ti mismo, no te fuerzas a sanar a golpes de voluntad, no te castigas por no estar más avanzado, solo observas, solo presencias, como lo hace el campo, como lo hace Dios, sin juicio, sin presión, solo con presencia. Y en esa presencia, el campo comienza a reorganizarse, el ruido se despeja, la distorsión se disuelve, no porque la hayas empujado fuera, sino porque la trajiste a la coherencia con amor. Y ese es el estado vibracional más elevado de todos. No el esfuerzo, no la certeza mental, el amor. El tipo de amor que no necesita pruebas, el tipo de amor que no negocia ni condiciona, el tipo de amor que simplemente es. Y cuando vives desde ahí, cuando lo encarnas en tu respiración, en tu mirada, en tu manera de estar, todo cambia, porque el mundo externo no puede hacer otra cosa que reflejar la vibración de tu mundo interno, no porque lo forzaste, sino porque dejaste de esconderlo. Es curioso, ¿no? Cómo el cambio más poderoso a menudo no comienza con un gran gesto, sino con un suspiro, una suavización, una respiración que dice, tal vez ya no necesito esforzarme tanto, no porque me haya rendido en derrota, sino porque por fin he regresado a casa en mi cuerpo, a casa en el momento, a casa en el saber que siempre estuvo esperando debajo de todo el ruido. ¿Puedes sentirlo ahora? Ese murmullo tranquilo bajo las historias,
ese pulso de verdad bajo el condicionamiento, esa parte de ti que nunca necesitó convencerse, solo recibir permiso. Permiso para recordar lo que siempre ha sido cierto. No estás volviéndote divino. Eres la divinidad haciéndose visible. Y cuanto más visible se hace, menos necesitas explicarlo, menos necesitas controlar, porque el verdadero poder no grita, irradia, no suplica, magnetiza. Entonces, ¿qué significa irradiar? Significa que no persigues líneas de tiempo, sino que te sintonizas con ellas. Significa que no agarras tus manifestaciones como si fueran salvavidas, sino que las sostienes suavemente, como flores que ya están abiertas. Caminas como si ya estuviera hecho, no en delirio, sino en frecuencia. Porque en el campo cuántico, el tiempo se dobla ante la señal de coherencia. La realidad no responde a tu calendario, responde a tu certeza encarnada. Y la certeza no es ruidosa, no es teatral, es silenciosa, como el agua quieta, como la gravedad, como el amor que sabe quién es y no necesita probarlo. No estás esperando a que Dios aparezca. Tú eres la aparición de Dios, en la piel, en la respiración, en el latido, en el deseo. Por eso tu anhelo importa, no porque señale lo que te falta, sino porque revela lo que ya estás listo para recordar. El deseo es memoria codificada, no ausencia, sino reconocimiento. Cuando deseas algo con intensidad, no es señal de carencia, es señal de que una versión de ti en algún lugar del campo infinito ya lo posee, ya lo vive, ya lo disfruta. Y tu tarea no es fabricarlo, sino igualarlo, convertirte en la correspondencia emocional y energética de tu propio futuro. No a través de la fuerza, sino de la alineación. Por eso la regulación del sistema nervioso es sagrada, porque un cuerpo en desregulación no puede recibir. Un estado fragmentado no puede crear con claridad. No puedes canalizar a Dios mientras te braceas contra el peligro. No puedes encarnar la plenitud mientras te abandonas a ti mismo. Así que bajamos la velocidad, respiramos, nos suavizamos, dejamos de correr hacia la luz y comenzamos a anclarla, en el cuerpo, en el momento, en el simple y radical acto de estar presentes sin necesidad de actuar un papel. Porque esta es la alquimia verdadera, transformar conciencia en encarnación, convertir conocimiento en frecuencia, convertir comprensión en identidad, y la identidad es el eje de la manifestación. No lo que haces, sino quién crees que eres. Si todavía te percibes como alguien separado, indigno, incompleto, el campo te lo reflejará. No para castigarte, sino para revelarte, para mostrarte dónde está la grieta vibracional, para devolverte a la coherencia. Pero cuando caminas como quien ya es, cuando respiras como quien ya sostiene, cuando amas como quien ya sabe, la realidad no tiene opción. Debe encontrarte allí, porque no es personal, es física, no es magia, son mecánicas, las mecánicas de la vibración, las matemáticas de la coherencia, las leyes de la frecuencia que moldean tu mundo con más precisión de la que tu mente jamás podría calcular. No estás manifestando con esfuerzo, estás recordando con energía, y cuando tu energía deja de estar distorsionada, cuando tu señal se vuelve clara, te vuelves innegable, no para otros, sino para ti mismo, y ese es el instante en que todo empieza a cambiar. Es extraño cómo pensamos que el gran cambio vendrá con fuegos artificiales, con alguna epifanía grandiosa que abra el cielo en dos. Pero la mayoría de las veces ocurre de manera tan pequeña, tan silenciosa, que casi pasa desapercibida. Es el momento en que dejas de esperar el mensaje de vuelta, el momento en que sientes paz antes de que llegue el dinero, el momento en que te descubres sonriendo, no porque algo cambió, sino porque tú lo hiciste. Y ese es el secreto que la mente nunca quiere que descubras. No necesitas que la realidad se reordene para sentirte libre. Necesitas convertirte en la versión de ti que no espera a la realidad para sentirse completa. Eso es la coherencia.
no un truco mental, sino un estado biológico, una frecuencia que estabiliza el campo alrededor de ti, porque ya está estable dentro de ti, sin agarrar, sin demostrar, solo con presencia. Y aquí está la verdad que lo reorganiza todo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que su obsesión con el resultado es lo que las mantiene separadas de él. No porque desear esté mal, sino porque la necesidad fragmenta la señal. Declara, esto aún no es seguro, aún no estoy completo, aún no soy Dios en mí mismo. Y el campo refleja exactamente eso. Pero cuando bajas al cuerpo, cuando respiras como si ya estuviera aquí, cuando sientes la emoción del cumplimiento antes de ver la prueba, cuando tu sistema nervioso deja de temblar ante la incertidumbre, te vuelves magnético, no porque forzaste la alineación, sino porque la encarnaste. Te convertiste en la versión de ti que no persigue la luz, sino que la transmite. No pides señales, te conviertes en la señal. No buscas a Dios, sino que lo revelas a través de tu propia existencia. Por eso la encarnación importa más que la estrategia. Por eso la presencia es más poderosa que la presión. Porque el campo no calcula tu valor en función de tus rituales, sino que refleja tu resonancia. Y la resonancia no miente. Así que haz una pausa. Ahora mismo, siente tu respiración, siente tu cuerpo. Siente esa parte de ti que siempre supo, debajo de las historias, debajo del condicionamiento, debajo de la duda, que nunca estuviste separado, que jamás lo estuviste. Dios no te observa desde arriba. Dios observa a través de tus ojos. Dios es la quietud en tu exhalación, el fuego en tu deseo, el anhelo que clama no porque estés roto, sino porque estás recordando cuánto más eres de lo que pensabas. No queda nada por esperar, nada por ganar. El trabajo ahora es alinear tu vida con lo que siempre fue cierto, caminar en la frecuencia del ya soy, encarnar la vibración de esa versión de ti que no espera permiso, ni validación, ni el momento perfecto. Porque en el instante en que dejas de vivir como un buscador y comienzas a vivir como la fuente, el campo se mueve, rápido, instantáneamente, no porque lo exigiste, sino porque al fin coincidiste con él, no en tu mente, en tu ser. Y así es como las líneas de tiempo colapsan, no con esfuerzo, sino con exactitud, cuando tu señal se vuelve tan clara, tan encarnada, tan innegable. El universo no tiene otra opción que reflejarla, no como premio, sino como resonancia. Porque nunca estuviste aquí para perseguir, estuviste aquí para recordar, para revelar, para irradiar la verdad que nunca se perdió, solo fue olvidada bajo capas de ruido. Y ahora hay espacio, un espacio suave y silencioso, donde antes vivía el pánico, donde antes se aferraba la rigidez, donde antes la urgencia torcía tu energía en nudos de ansiedad y duda. Este es el espacio donde la verdad finalmente puede aterrizar. No eres un personaje en la historia de Dios. Eres el narrador de la tuya propia. Eres el lente, la luz y el amor a través del cual el universo entero se percibe a sí mismo. No en un futuro lejano, no cuando estés lo suficientemente sanado, no cuando todo se haya manifestado, sino ahora, porque lo divino no espera, recuerda, y tu recordar, tu regreso, no se trata de convertirte en algo nuevo, se trata de soltar lo que nunca te perteneció, las máscaras, la desconfianza, el mito de la separación. No estás entrando en una versión superior de ti mismo, estás saliendo del disfraz de quien pensaste que debías ser para ser amado, para estar seguro, para ser considerado divino. Y aquí llega la revolución silenciosa. Cuando dejas de actuar, emerge tu verdadero ser. No el niño herido que intenta ganarse el favor de Dios. No el adulto esforzado que busca reparar lo que nunca estuvo roto, sino la frecuencia pura de la presencia. El tú que jamás fue tocado por la indignidad. El tú que no ruega a la vida para que funcione, sino que insufla vida en cada instante. Este es el regreso a Dios no como destino, sino como diseño, no como un padre en lo alto, sino como un campo en lo íntimo,
no como autoridad externa, sino como conciencia interna. Y en esa conciencia dejas de necesitar que las cosas sucedan para sentirte alineado. Tú eres la alineación, tú eres la calibración, el diapasón, el portador de la frecuencia. Entras en una habitación de manera distinta, no más fuerte sino más verdadero, más relajado en tu propia piel, más en paz con lo desconocido, no porque tengas garantías, sino porque tienes encarnación, y la encarnación es el puente, el lugar donde el saber se convierte en ser, donde la creencia se convierte en biología, donde la fe se convierte en frecuencia, donde tu futuro deja de sentirse lejano y comienza a sentirse presente, no como un sueño de algún día, sino como una vibración actual. Y cuanto más habitas esa vibración, menos se retrasan las cosas externas, porque ya no esperas, ya no emites carencia, ya no llevas confusión en tu señal. Estás claro, estás coherente, estás lo suficientemente seguro, emocional y energéticamente, para sostener lo que antes temías que pudiera romperte. Esta es la clave. La manifestación no es un misterio que tengas que resolver, es un espejo que debes limpiar. Y cuanto más claro está el espejo, más rápida y nítida es la reflexión. Por eso no preguntes ¿cuándo ocurrirá? Pregunta, ¿qué tan claramente lo estoy siendo ahora? No preguntes ¿dónde está? Pregunta, ¿dónde en mí sigo fingiendo que aún no está aquí? Porque el campo no responde a tu anhelo, sino a tu manera de vivir. Y vivir como Dios no significa perfección, significa presencia, significa responsabilidad, significa irradiar, significa estar dispuesto a encontrarte con la vida desde tu centro, no desde tu herida. No necesitas conocer todos los pasos, solo necesitas convertirte en aquel que los camina sin miedo. Y ese ser, esa versión de ti, ya existe, no en un futuro lejano, sino aquí mismo, esperando a que te suavices lo suficiente, a que desaceleres lo suficiente, a que confíes lo bastante como para unirte con él. No necesitas encontrar la luz, solo necesitas dejar de aferrarte a la sombra. Porque en el instante en que lo haces, la luz no es algo que ves, sino algo en lo que te conviertes. Y aquí estás, no más lejos, sino más cerca que nunca, más cerca de la verdad que siempre supiste, aunque no siempre pudiste sentir, más cerca de la versión de ti que no persigue, que no duda, que no se rompe bajo el peso de lo desconocido, porque entiende que lo desconocido no es enemigo, sino aliado, acceso, hogar. No estás esperando a que la realidad te entregue una señal. Tú eres la señal. No estás pidiendo pruebas. Te estás convirtiendo en la prueba, con cada respiración, con cada músculo que se suelta, con cada instante en el que eliges presencia sobre pánico, coherencia sobre control. Y no se trata de pretender que todo está bien. Se trata de encarnar la verdad, incluso cuando es frágil, especialmente cuando es frágil, porque esa fragilidad es sagrada. Significa que tu corazón está abierto, significa que tu señal está clara, significa que el velo se ha adelgazado. Ya has colapsado líneas de tiempo sin siquiera notarlo, no con rituales, sino con recuerdo, no con tableros de visión, sino con alineación vibracional, no a través del esfuerzo, sino a través de la decisión repetida de ser, una y otra vez, la versión de ti que ya no espera la luz, sino que la irradia. Y ahora, lo sagrado vuelve a lo simple, el milagro vuelve a lo cotidiano, porque ya no necesitas buscar señales cuando comprendes que todo es uno. Cada demora, cada silencio, cada desvío nunca fueron castigo, fueron calibración. El campo afinando tu señal, esperando no a que fueras perfecto, sino a que fueras presente. Ese es el momento en que lo cuántico se abre, no en el clímax, sino en lo silencioso. En la suave exhalación que susurra, ya no necesito forzar nada. En el instante sagrado en el que dejas de suplicar a la realidad y comienzas a asociarte con ella. No existe poder más grande que un ser humano que recuerda que es divino. No hay frecuencia más magnética que un sistema nervioso regulado por el amor.
No hay oración más eficaz que una vida vivida en coherencia con la verdad. Y tú, sí, tú, ya eres eso. Siempre lo fuiste. Así que camina distinto ahora. No más rápido, sino más verdadero. No con urgencia, sino con confianza. No con presión, sino con presencia. Deja que tu línea de tiempo colapse bajo el peso de tu certeza. Deja que el viejo tú se disuelva como niebla bajo el sol naciente de tu encarnación. Porque Dios no está allá arriba. Dios está aquí, en tus manos, en tu latido, en tu decisión de dejar de perseguir y empezar a recordar. Y en el momento en que recuerdes por completo, todo aquello que esperabas recordará cómo encontrarte. Este es el retorno, no al cielo distante, sino al hogar íntimo, no al algún día, sino a la hora, no al esfuerzo, sino a la confianza. La vida no está esperando para premiarte, la vida está esperando a reconocerte. El campo no está evaluando si eres digno, está esperando a que te reconozcas digno. Y cuando lo haces, todo lo que parecía un retraso se revela como precisión. Todo lo que parecía una prueba se revela como espejo. Todo lo que parecía una ausencia se revela como reacomodo. El universo no está jugando contigo, está afinándote, y cuanto más te afinas, más rápido todo se pliega hacia ti. Porque no eres un espectador en la realidad, eres el pulso que la genera, eres el latido que organiza la materia, eres la conciencia que talla el tiempo. No viniste a suplicar milagros, viniste a convertirte en el canal donde los milagros se vuelven inevitables, porque no eres un actor secundario en la obra de Dios, no eres un figurante esperando indicaciones desde arriba. Tú eres el narrador, tú eres la voz que le da forma al relato. Tú eres la lente a través de la cual el universo se contempla a sí mismo, y cuando encarnas eso, algo se relaja. Ya no estás mendigando señales, porque comprendes que todo lo que aparece frente a ti ya lo es. Cada mirada, cada silencio, cada acontecimiento lleva un mensaje escondido, que no estás separado, que nunca lo estuviste. No se trata de esperar a estar lo suficientemente sanado, lo suficientemente evolucionado o lo suficientemente espiritual. Se trata de recordar que incluso en tu imperfección, incluso en tu duda, incluso en tus temblores, la divinidad sigue latiendo intacta en tu interior. El campo responde a tu vibración más profunda, no a tu apariencia más pulida, a tu estado encarnado, no a tu actuación externa. Y entonces todo cambia, no porque la realidad de repente se reordene por capricho, sino porque tu señal dejó de estar dividida, porque tu frecuencia dejó de estar mezclada con miedo, porque tu corazón ya no necesita negociar su valor. Allí surge la verdadera claridad, la claridad que colapsa el tiempo, la claridad que derrite los obstáculos, la claridad que disuelve la separación. Y lo hace de la manera más natural, no porque la hayas exigido, sino porque ya eres esa claridad. La vida deja de sentirse como un examen y comienza a sentirse como un espejo perfecto que no viene a juzgarte, sino a mostrarte dónde todavía te escondes de ti mismo. Y cuando dejas de esconderte, el reflejo se vuelve nítido. Entonces descubres que nunca estuviste corriendo hacia la luz, siempre fuiste la luz caminando hacia sí misma. Este es el regreso verdadero, no a un Dios externo, lejano, inalcanzable, sino al Dios que respira en ti, contigo y como tú.